Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Lo que son las cosas, el Bernabéu, tengo la sensación de que no perdona absolutamente a nada ni a nadie. Ni siquiera a Florentino Pérez. Esperaba otro comportamiento después de su aparición frente a los medios de comunicación, comunicando que adelantaba las elecciones, ya está abierto el plazo. Pocos días, es la verdad, para que se presente algún candidato, aunque la idea que tiene Riquelme es de presentarse en esta batalla frente a Florentino, pero la verdad es que es perder de alguna forma el tiempo. Bueno, digo que el Bernabéu, megafonía cuando empieza el partido frente al Oviedo, un partido intrascendente, victoria cómoda del equipo madridista. Quizá lo más llamativo fue que se quitaron dos pancartas que había en el Bernabéu, donde se decía Florentino culpable, megafonía a todo trapo, hay que decirlo, algún silbido que otro, un airado florentino en el palco discutiendo allí con algún aficionado, pero la mayor pitada se la llevó Mbappé cuando apareció en escena, cuando compareció en el terreno del juego. Se ríe Mbappé, sí, es que Mbappé está de vuelta de todo, está pensando en el Mundial. Yo pensaba, hombre, teniendo la diferencia de pocos goles que lleva con Muriqui, el jugador del Mallorca, en la Liga Española para ser Pichichi, pues podía hacer algo, jugar estos partidos para intentar hacer más goles. Pero bueno, el Bernabéu ha dicho lo que pensaba y no se ha callado. De salida, tímidos pitidos, esa es la verdad. El que más bronca se llevó, y además creo que muy merecido, lo de Mbappé. Además, Mbappé es así de claro, o sea, un tío que se ha borrado en un momento determinado, antes de jugar el partido del Clásico, y que ahora aparece en escena, que no jugó de titular, jugó de suplente, salió al campo, sí, en la segunda parte, pero bueno, la realidad es que la gente del madridismo no perdona, y el Bernabéu tampoco, y es lo que ha pasado. Veremos el futuro, dónde empieza y dónde acaba. Florentino Pérez ha abierto el proceso electoral. Yo creo que no va a tener ningún problema para repetir, seguirá siendo presidente de Madrid. Esa es la auténtica realidad. Pero bueno, en esta jornada donde ha habido de todo, Valencia 1, Rayo 1, Girona 1, Real Sociedad 1, siguen los problemas para el equipo de Michel y lo que son las cosas. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad y el Toro Televisión. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Aquí estamos. La pregunta del millón: ¿quién es el más culé ahora mismo en estos tiempos? A ver, Laporta, que es el presidente electo, que vuelve a reinar en Can Barça, o mi amigo Joan Gaspar, que fue dirigente durante muchísimos años y también presidente del Barça. Para mí es el más culé de todos. Alma y corazón culé. Y además, un hombre que siempre ha hablado claro. Y yo me gusta agradecérselo a la gente que siempre ha estado conmigo, que ha estado en Goles durante muchísimos años. Muchas entrevistas, he hablado muchas veces, siempre ha dado la cara, nunca se ha escondido. Gaspar en estado puro esta noche en sintonía de Goles. Esta noche, bueno, para celebrar también los títulos que gana el Barça, 2 ligas consecutivos. Querido Gaspar, don Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Eres culé de verdad? Desde que nací hasta que muera, sí. Hasta que te mueras vas a ser culé, ¿eh? Es una enfermedad muy bonita, que yo pensaba que con los años iba a ir a menos, y pasa lo contrario, que con los años cada día más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso muy feliz de serlo, ¿no? Eso te da vida, te da mucha vida para seguir activo. Bueno, cuando las cosas van bien, sí. Cuando las cosas no van tan bien, pues sufro mucho, ¿no? Yo soy de los que digo que las alegrías, cuando las tienes que disfrutar, porque las penas, no en el fútbol, sino en la vida en general, te llegan sin avisar. Las penas, desgraciadamente, se sufren, y en cambio los triunfos, pues cuando la gente dice, es que las celebras de forma exagerada, digo, no, de forma exagerada no, las celebro, punto. Exageradas para ti, pero para mí no. Para mí es la pasión de celebrar algo que quiero mucho y que me hace disfrutar muchísimo, ¿no? Y ese es el Barça, normalmente. El Barça es una parte, bueno, no la primera es la familia sin duda, mi trabajo por descontado también,
pero el Barça ya El no Barça como forma parte de tu vida, Gaspar, de mi forma parte de familia, tu pues, vida. Es tu familia, tu otra familia, pero tu familia. exacto, pues ahí es cuando llega eso de que Mucha gente, cuando se Juan, gana hay que disfrutar. se pregunta, fíjate que llevas años en este tinglado, ¿eh? Bueno, pues has tenido momentos brillantes y momentos también dolorosos, ¿no? No siempre se gana. Durante muchos años, el Barça, que tenía un gran equipo, que siempre ha sido un grande de España y de Europa, bueno, pues no ha tenido momentos, muchos momentos de éxito, ¿no? Para ganar muchas Copas de Europa. Quizá el Barça te ha dado más alegrías que sufrimientos o no. Bueno, a ver, eso va caracteres. Yo las penas, las tristezas deportivas en este caso, las mido de pasar muy rápido, ¿no? Paso página y ya está. Y en cambio, los triunfos, pues mido de que dure más tiempo, ¿no? Y sobre todo porque me dejan un verano, unos meses de tranquilidad para disfrutarlas, ¿no? Y las derrotas, pues bueno, eh, lo mejor es que pasen y se olviden y ya confiar en... Ahora ya no sufro para esta temporada por descontado y empiezo a sufrir para la temporada que viene, porque cuando las cosas van bien, también hay que reconocer que somos muy exigentes y queremos que sigan yendo muy bien, ¿no? Y en el mundo del fútbol, como te he dicho tantas veces, 2 y 2 no son 4. Es una de las pocas cosas que Es las verdad, no es, el matemáticas fútbol, funcionan. gente que se equivoca. El fútbol no es una empresa al uso. Aquí 2 y 2 No, efectivamente no son 4. Aquí depende todo de una pelotita, de que entre en la portería y de que se gane o se pierdan los partidos. Claro, depende de una pelotita todo. si toca el palo y entra es un fenómeno, si toca el palo y sale es un desastre. Héroe o Pero villano, ¿eh? Héroe o esta es la villano. grandeza, pero es la grandeza del fútbol también. Y que el débil, pues muy débil que sea, pues puede ganarle al grande y se ha demostrado. Y eso también, vuelvo a repetir, es lo que es el fútbol. Y por eso despierta tanta pasión, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? El fútbol. Es verdad. Y por eso me duele muchísimo, y no viene al caso todavía de ninguna pregunta que me has hecho, pero por si acaso ya me adelanto, me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan personas, especialmente una, que quiera desacreditar el fútbol en general, pensando que lo que está haciendo es desacreditando a un equipo y no es verdad. Está desacreditando al fútbol. En el momento que la gente, que por suerte no lo cree, ni la cree a esta persona, pues se pensase que el fútbol no es limpio, pues entonces se perdería la afición. ¿Quién se, quién infartiría, quién moriría en un campo de fútbol si supiese que se hacen trampas? Nadie. El fútbol perdería su esencia en que no se gana el mejor, pero lógicamente Yo nunca he querido pensar que, vamos a ver, siempre se habla de los arbitrajes que se equivocan. Claro que se equivocan y seguirán equivocándose. Con VAR o sin VAR, me da igual. Ahora, que se piense que se adultera el fútbol, nunca lo he creído, ni me lo creo. O sea, eso no es se encontrar, adultera, no se adultera un resultado que es mentira. no, Que estoy de otra acuerdo. cosa es que cuando se hablaba de las primas a terceros por ganar, bueno, eso es otra película. No, pero no tiene nada que ver con adulterar un partido. O comprar un árbitro para que gane tal equipo. No, no, no. Bueno, Vamos, adulterarse es comprar un árbitro para que pite un penalti a favor o anule un gol del claro, equipo contrario para que tú ganes. claro. Si eso fuera cierto, como se habría descubierto hace muchos años, el fútbol no sería lo que es. La gente hubiera perdido la afición y la juventud, que no es tonta, Y la hubiera dicho, fe en este deporte, ¿para qué tengo efectivamente. yo Claro. que perder y que me infarte o que me dé un arritmio por sufrimiento yo mismo? ¿Tú crees que yo me iría de los campos por sufrimiento para no ver el Barça sufrir si supiese que todo esto se arregla? Yo el otro día le decía a un amigo, me dice, pero es que la verdad es que yo no entiendo cómo la gente, que lo diga, vale, que pueda confundirse la ética con el hacer trampas, lo admito, pero las trampas, el robar, que se dice, porque eso es robar un resultado, esto, y le decía a mi amigo, ¿tú te imaginas? Yo en mi propia carne, yo no ganaba ningún partido, yo me echaron los socios del Barça como presidente 100.000 pañuelos pidiendo mi dimisión, me tuve que ir porque no ganaba,
¿tú te crees que soy gilipollas? Me decía, no, hombre, no. Pues entonces, si yo supiese, o dicen que yo sabía que se podían comprar los partidos, pues ¿por qué no los compraba? Hubiera ganado los partidos, todavía estaría. Por lo tanto, dice, soy parte de ese mundillo. Hombre, Que, y llevas años, no de verdad. Tú sí que tienes experiencia, que conoces este tinglado como nadie, Gaspar. Escúchame. Lo que pasa, ¿tú crees que este asunto de Negreira está dañando la imagen del Barcelona? ¿Tú qué piensas? Está dañando la imagen del fútbol. Porque, como tú puedes entender, no todo el mundo se cree una parte u otra parte. Y la gente joven, sobre todo la gente joven, la gente mayor pasa olímpicamente ya de estos temas porque saben que no son verdad. Pero la gente joven, pues te lo pregunta, oiga, ¿es verdad? Y digo, ¿cómo me preguntas si es verdad? Claro que no es verdad, es mentira. O es que me han dicho, bueno, pues te han dicho, pues te han engañado. Y entonces eso no daña a un equipo, bueno, daña al Barça por descontado, pero también daña al fútbol. Y sobre todo daña a unas personas, pues claro, para que tú hagas pues lo que dicen que hemos hecho, se lo hemos tenido que hacer a alguien. Ese alguien era el árbitro. Que es una de las cosas que yo no entiendo, cómo los árbitros ya jubilados, los que ya hace años que ya nos arbitran, no han puesto el grito en el cielo porque se les está poniendo en duda de que eran honestos. Vamos, yo estoy convencido, vamos a ver, el tema de Negreira, vale, se ha pagado, esa es la verdad, por informes durante tantos años, en fin, facturas estaba, bueno, pues sí, por hacer informes. Escúchame, vale, eso decidirá la justicia lo que tenga que decidir y la UEFA en su momento tendrá que decir lo que tenga que decir, pero escúchame, vamos a ver, yo estaba convencido, en ningún momento, ¿qué podía hacer Negreira? ¿Podía influir en un árbitro para que ganase el Barcelona? No me lo creo, eso es mentira, no es así, eso no es así. Ahora, que el hombre decía, hombre, bueno, pues se conocían todos los árbitros, pero claro, llamó la atención que el número 2 de los árbitros pues estuviera eso es otra cosa que en esta trama que la gente desconocía, hasta los propios compañeros muchos años. Tú que eres una persona sabia en el mundo del fútbol, no digas el número 2 porque no es verdad, no era el número 2. Lo digo porque, como ya lo he oído varias veces, tú no te olvides que yo he sido vicepresidente de la Real Federación Española. Tú estabas ahí, claro. Tú estabas ahí. 20 años, y además potente, con una confianza absoluta. Con peso específico tenías con Villar, está claro. Y al lado mío, a mi derecha, durante 20 años, he tenido a Sánchez Arminio, que ese sí que mandaba. Y tú te quieres creer que yo en 20 años jamás de mi vida... ¿Quién mandaba más, Arminio o Plaza en su momento? Bueno, Plaza antes. Plaza antes. Sánchez Arminio fue después. Pero mandaba de verdad. Y el grupo de árbitros que designaba tal, entre tú y yo, pintaban nada. No pintaban nada. Decían que sí a lo que decía el presidente del Colegio de Árbitros, que era Sánchez Arminio, porque además tiene que ser así. Él sabía mejor que nadie, conocía, por eso era el presidente, por eso lo habían elegido. Entonces yo, cuando me dicen que nos hemos hecho no sé qué, digo, pero a ver, me pongo mi caso. Si yo no hubiera estado 20 años en la Federación Española, podría decir, bueno, a lo mejor, pero si yo estaba allí, tenía al máximo representante, jamás. Señor Sarmiento puede decir que yo le haya hecho la más mínima insinuación, y sin embargo, yo soy de los que, desgraciadamente, tampoco me siento muy feliz de haberlo hecho. Yo de los que decía, me han robado el partido, el penalti, no sé qué. O sea, no se sigue diciendo esto todavía, Gaspar. Sí, vamos a ver. Se sigue diciendo todos los días, todos los partidos, después de cada partido. Vamos a ver, vamos a ver. No lo decía, y fui multado por decirlo. Por haber con un millón de pesetas, por haberle dicho al árbitro que me había robado un partido. Se ha metido en este sabiendo que es mentira. Sabiendo que es mentira. Yo llamaba al árbitro a pedir disculpas. A partir de aquí, sabrá por qué lo hacen, no es verdad. Siempre que he podido, es mentira que el Barça más. Yo creo que lo más importante ahora, Gaspar, es que se decida sobre este punto. Si hay que terminar con esta película, porque esto no es bueno para nada, para nadie. Este tema se resolverá, seguro, porque la parte ética no se valora. Si me vuelves a ofender, te tiro la
Yo no quiero pensar que ha habido trampas nunca, porque si no, no hubiera seguido dedicándome a esto. La respuesta es una vez, no se puede estar mintiendo. Vamos, ni de coña, o sea, así de claro lo tengo. O sea, si yo sé que todo se vive continuamente con trampas, que se adulteran los partidos, vamos, es que o sea, se acaba todo, se acaba el negocio para todo el mundo. Y esto del fútbol, lo tengo claro. No y no. Yo me niego a pensar eso. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué te parece lo de Florentino Pérez, ese informe que están preparando para presentar a la UEFA en el tema de Bueno, yo no sé, dos informes de 500 páginas y el mío de 2 páginas. Yo me limito a explicarle a la pobreza quién es el señor Florentino Pérez y me centro en una operación muy puntual que ahí sí que no se roba, pero se hacen trampas, que es la operación de Figo. Entonces yo la explico, la UEFA se trata cómo son las personas que mandan el mundo del fútbol, ¿no? Amigos, las 500 obras que ahora ha dicho que iban a decir, Se ha metido en yo creo que sabiendo que es mentira. Sabiendo que ya lo es he mentira, dicho. lo sabe que es mentira. el presidente del Real Madrid Aquí, pues sabrá por qué lo hace, pues a mí personalmente no es verdad, no eso he dicho a me la preocupa ni me preocupa. siempre que he podido, es mentira que el Barça jamás. Como conocido de la pena, y yo pedí obviamente, que la gente que se sentía ofendida Si me vuelves a ofender, te tiro la clavarla. lo perdonen. Hombre, si yo digo que es que es verdad, tú. Es verdad. Pero la respuesta no hace una vez. No se puede estar mintiendo. Dentro de una situación que no es la suya, él no es así. No ha estado afortunado, es verdad, no ha estado afortunado. A mí me sorprendió mucho esa comparecencia ante los medios, bueno, de una forma increíble, ¿no? Diciendo cosas que no tienen nada que ver. Al final lo que quería era decir, bueno, yo creo que me ratifiquen los socios, convoco elecciones y punto, ¿no? Se metió en muchos charcos innecesarios. Pero ¿por qué? Vamos a ver, todo esto se acaba. Yo sé que había buenas relaciones con el Barça, con Laporta, que ayudó mucho a Laporta. Mientras todo estaba en la Superliga, todo estaba perfecto y correcto. Y todo se rompe a raíz de la salida del Barça de la Superliga. Ahí cambió todo, Gaspar. Bueno, la verdad es que el Barça defendió la Superliga pensando que era mejor. ¿No? O sea, yo creo que el Madrid también. Lo que pasa es que después de eso, la cosa cambió y modificó. De hecho, si tú analizas un poco el actual sistema de la Sabiendo que es mentira. Sabiendo que es mentira, lo es sabe. un poco la línea que se quería. De aquí, pues sabrá por qué lo hacen, pues sabe que es otros países. No se ha No es hecho verdad. exactamente igual, pero se parece. Siempre que he La podido, UEFA de es alguna mentira forma que el Barça copió algunas cosas de lo que se estaba. Ha cambiado el formato, está mejor este formato. Mucho mejor, por supuesto, ayudó seguramente la UEFA, en la que también he estado 15 años como miembro del comité ejecutivo. Si me vuelves a ofender, te tiro la clavarla. Hombre, si yo digo que yo he defendido al Madrid es que es verdad, tú. en una comisión. Es verdad. anterior, Pero la respuesta es hacer una vez. No se puede estar a mí mintiendo. no me tiene que explicar. La UEFA, lógicamente, mientras que sea la que organiza y gestione lo que dije, con mucho cuidado que haces y dices. Y por eso creo que fue inteligente. El Barça, pues, hasta que sería firme, eso pues ya, no solamente a Barça, sino al fútbol. Y pues, casi todos nos ha salido más. Yo creo que han sido inteligentes y en cualquier caso las relaciones con Florentino del Barça, yo ahora no estoy inmerso en la directiva, pero los socios del Barça lo que no pueden admitir, y ahí sí que son todos enemigos deportivos, yo diría obviamente al señor Florentino Pérez, es cuando nos dice que los socios del Barça, en esta entidad, Sabiendo que es mentira. ahí es donde Sabiendo que es mentira, pero lo sabe que es mentira. toda la posibilidad de ganar. Pero yo creo que eso le da porque lo hacen, pues sabe que es ellos. populismo. No es verdad, eso he dicho. Bueno, Seguiría, pues, siempre que he podido, es mentira que el Barça jamás. seguro que los Pero socios digo del más, Madrid hacen daño al fútbol. Basta una afición. No. Bilbao, por ejemplo, por un ejemplo. Bilbao era una afición que quería al Barça, a los vascos y los catalanes siempre hemos ido a la mano. si me vuelves a ofender, te tiro la clavarla.
Hombre, si yo digo que... Es que es verdad, tú. Es verdad. Pero la respuesta es la vez. No sé qué está repitiendo. El hecho en sí, todo esto, se cree que nos ha hecho daño. Oye, Gaspar, ¿por qué el Madrid tiene 15 Champions y el Barcelona no? Bueno, si quieres empezamos por ahí. Siempre que no, porque es que no hay futuro sin pasado. Punto número uno. ¿Qué hubiera pasado cuando el fútbol ya no tienes 15 años? ¿Qué hubiera pasado si Stefano Cubala ¿quién hubiera ganado las Champions? Esas 6 Champions en blanco y negro, ¿quién las hubiera ganado? Si Stefano, que ya había fichado por el Barça, hubiera jugado al lado de Cubala durante 10 años. Claro, había dos jugadores, efectivamente, Stefano y Cubala, determinantes, claro, en esos títulos iniciales. Alguien, no deportivo, el régimen de Calvi en un momento opinó que eso era muy fuerte. Un equipo como Barça tuviera dos jugadores como Stefano. Se ha metido en este sabiendo que es mentira. Más cosas y tú dices, bueno, y Stefano no es verdad. No, es mentira que el Barça jamás. Pero cuando digo el Barça, lo vi con la con Pujada. Está fichado. Y por razones X. Me lo explicar. Y con amenazas X. Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula. Si yo digo que es que es verdad, tú. Es verdad. Pero la respuesta va a ser una vez. Eso me está repitiendo. Una temporada en el Madrid, una temporada en el Barça. El que la hizo desde luego de fútbol no tenía ni idea. Imagínate esa situación salomónica. Impensable. Pues Stefano decía esto. Y después otra cosa que también se dice cuando el equipo decide no hacer la Champions o la Copa del Mundo, sino un torneo, unos cuantos equipos de fútbol, un torneo, unos cuantos equipos de fútbol, 7, 8, 10 equipos de fútbol, sin seguir ninguna normativa del campeón de la Liga Nacional, ni el segundo, ni nada. Solamente es un torneo. El equipo, al primer equipo que va a haber, esa pasa. Y los equipos de aquel momento, muy inteligentes, opinaron que no era rentable. O sea, el Madrid se adelantó, el Barça se equivocó y al final... El señor Saporta, se adelantó el señor Saporta. Sí, Saporta se adelantó. Él fue la persona. Sí, fue clave, ya lo sé. El director del equipo, cuando se dio cuenta que el Barça fue el primero fueron a visitar, no es verdad. Decía que no daban de ver. Bueno, espérate, Gaspar, quiero que te salude antes de terminar esta entrevista con Alberto, mi amigo Julio Alberto. Conoces bien, ¿no, Gaspar? A Julio Alberto, Muy bien. Julio Alberto. Bien, muy bien. Y además lo quiero mucho. Don Julio. Si me vuelves a ofender, Julio Alberto. Te tiro la clavícula. ¿Dónde estás? Que no apareces. Bueno, si yo digo que de momento no aparece el bueno de... Es verdad. Pero bueno, pero la respuesta está con nosotros. De todas maneras, de 2 títulos de ligas. ¿Flick es el mejor fichaje de Laporta? ¿Flick es el mejor fichaje de Laporta? Fichaje la mejor persona que se puede para un equipo complejo. Ya está aquí, a ver, ya está aquí, espérate. Julio Alberto. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Saluda a Gaspar, venga, a ver, que quiero escucharte. A ver, saluda a Gaspar. Hombre, Joan, ¿cómo estás? ¿Por qué no explicas nuestra historia del cine? Haz memoria, explícala. Ya la explico yo. Yo me llevaba a los jugadores y a las personas que quería, y a Juan Alberto yo lo quería, con mi esposa, nos llevamos a los jugadores al cine. Juan Alberto fuimos al cine y a los 3, él y yo, la película de Sergio. Y cuando acabó la película, mi mujer me dice, bueno, vámonos ya. Y yo me giro, no está. No es verdad, os he dicho a la grosería, siempre que he podido, es mentira que el Barça pero cuando digo el Barça... Cuando está en plenitud, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Barça. Me dices que era tan malo, no te he querido molestar, tu mujer me he ido. Vaya jugador, cómo corría la banda, me da gusto verlo. Bueno, yo quería...
Es que es verdad. Yo quería que te saludase y que estuviese esta noche con nosotros. Es absolutamente un sabio de goles. Pues Alberto, otro día hablamos un poco más tranquilidad, ¿de acuerdo, amigo mío? Sí, yo mandarle un abrazo a Joan, que además sabe que le quiero mucho y que tengo mucho aprecio, tanto a él como a su familia. Así que pues mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Julio, que te queremos muy fuerte. Adiós. Un abrazo muy grande. Bueno, Gaspar, seguiremos hablando otro día con más tranquilidad, ¿de acuerdo? Vale, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias por estar en goles. Bueno, estamos aquí siempre con camisas de la Española, ya lo sabes, marca española, puramente española. Si quieres comprar online, también estamos ahí, www.camiserialaspanola.es. Tienes un QR, código Parrado 10 y te hacemos un 10% de descuento. La Española, camisería La Española, camisas de La Española. Bueno, pues personalidad inimitable. Ya lo sabes, aquí estamos en goles. Aquí estamos, en goles, en el clásico de la radio deportiva. Aquí estoy con mi amigo Salva Martín, periodista, escritor. Aquí tengo esta biografía utilizada de una leyenda que fue todo nervio y corazón. Mi amigo Juan Gómez, Juanito. Así como suena, Juanito. Un grande. Que un día venía del Bernabéu, después de ver un partido de Copa de Europa, y se mata en su coche, de alguna manera, viajando de regreso a Mérida, donde estaba entrenando. Querido Salva Martín, periodista, escritor, muy buenas, hombre, bienvenido a Goles. Qué bonito el libro, me gusta verlo y abrirlo y que lo vea todo el mundo. Este es el libro, Juanito, el 7 infinito. Me gusta además el titular, perfecto, le va como anillo al dedo. Sí, la verdad que es el título que concertamos y el que mejor le va, porque es una figura que al final está en muchos ámbitos, sobre todo en la memoria del fútbol. Tienes pinta de escritor. Ahora yo te pregunto... Espero que sea un piropo. Más periodista, hombre, seguro, tenlo claro. Si no, no te lo digo. ¿Más periodista o más escritor? Alma de periodista ejerciendo de escritor. ¿Cómo está el patio, ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Para no dejar de ser periodista. Qué pena me da de cómo está la situación ahora mismo en el periodismo, prácticamente no en España, en todo el mundo, ¿no? Pero hablando de España, tú imagínate que yo tuve la fortuna, el privilegio, me tocó la época dorada, donde yo podía hacer programas de noche en cualquier parte del mundo, en las habitaciones de los jugadores. Yo le hice muchas entrevistas a Juanito. He estado en muchos mundiales y Eurocopas con Juanito. Yo conocí bien a Juanito, ¿no? Juanito era un salvaje de la vida. Además vivió intensamente como él quería vivir. O sea, que le decías una cosa y no te hacía ni puñetero caso. Hacía bien. Hacía bien. Sí, eso es lo que se refleja en el libro también, ¿no? Pues ese Juan sin dobleces, ese Juan auténtico, ese Juan que era todo corazón, ese Juan que no os decía que no a los periodistas, no, y muy excesivamente generoso. Con la gente, es la verdad. Excesivamente generoso. Claro, al margen ya del comportamiento que tenía con nosotros los periodistas, yo alguna le liaba gorda, le grababa y luego difundía sus declaraciones y siempre, bueno, al final siempre acabamos siendo pues muy amigos. Luego te perdonaba, seguro. Siempre perdonaba, pero era generoso con la gente. La gente que le iba a pedir, la ayudaba. Demasiado generoso. Es una Fue de las muy generoso partes de porque en su su momento le dejó, pues eso, tieso. Sí, Esa es la verdad, ¿no? Sí, y es la verdad que también se refleja. El libro también tiene una cosa, y es que no esconde ni las partes, ni las luces, ni las sombras. Una de las sombras respecto a esa generosidad excesiva es esa vida difícil que también tuvo y que también tiene reflejo en el libro, por supuesto. Bueno, tú imagínate, recuerdo yo, del Atlético de Madrid se fue al Burgos, porque él fue primero rojo y blanco, sí. Después fue madridista, pero bueno, todo pasó por el Burgos. Martínez Laredo era el presidente en ese momento y en esa operación que se hizo con el Madrid, con Santiago Bernabéu. Él al final terminó siendo un icono del Madrid, esa es la verdad. Sí, Juan empieza en el Atlético, ahí tiene una lesión grave. El club tampoco sabe valorar el diamante que tiene. En el Burgos se convierte en supersónico, se convierte incluso... Algunos compañeros que han estado en ambos equipos, en el Burgos y en el Madrid, han comentado y me han comentado que el mejor Juan incluso estaba en el Burgos, ese Juan rápido, desequilibrante, increíble, al que le podías dar el balón y te daba una solución. Salva, eso fue lo que enamoró al Madrid. Claro. Precisamente. Y el Madrid pues fue uno de los últimos grandes fichajes de Santiago Bernabéu, Stilique, Wolf,
y Juanito en el año 77. Vaya jugadores, ¿no? Vaya tres, ¿no? El alemán, el argentino y el español. Uno para cada, además. Era un Madrid que necesitaba cosas y fichó a un defensa, a un centrocampista y a un delantero diferenciales. Dime una cosa. ¿Mejor persona o mejor jugador? ¿O las dos cosas a la vez? Pues no ha sido difícil encontrar una frase que me han repetido compañeros, familiares, rivales, porque también hay rivales, hay testimonios de rivales como Arconada, como Enrique Martín. Todos, sin preguntar, me han dicho la misma frase. Juan era todo corazón. De vez en cuando hablo con Enrique Martín, ahí en Pamplona. Magnífico, hombre. Otro diablillo rojo. Magnífico. Muy extremo, corría bien la banda. ¿Hay alguna anécdota también en el libro que no se ha desvelado? Se llevaba bien con todos los jugadores. Sí. Y además... Sí. Para muchos era un ejemplo, Juanito, ¿no? Además era un líder del sindicato, así nació la AFE, Sindicato de Jugadores. Él fue uno de los creadores, precisamente, ¿no? Siempre defendió, le gustó apostar y apoyar a sus compañeros. Defendió los intereses de los jugadores en este negocio del fútbol. Sí, ahora cuando incluso en la actualidad se dice que faltan líderes en el vestuario blanco... Está muy caro. Pues está muy caro. Es que un líder no se puede hacer. Pedro, ¿qué te voy a contar? Se nace. ¿No? Efectivamente, y Juan era uno de ellos, y como bien comentas, siempre fue un líder a la hora de defender los intereses de sus compañeros. Es más, la gran parte de problemas en los que se metió fue por defender a algún compañero. Siempre. Y siempre fue el principal perjudicado luego de los problemas. Sí, esa es la verdad. Salía escaldado siempre. Sí. Juanito. Pero bueno, él lo asumía porque le pagó sus facturas, Pagó sus facturas. Claro que lo pagó, Pero la gente le quiere. Bueno, sin duda. Vamos a ver, en el Bernabéu solo se acuerdan de Juanito. Ella, maravilla. Minuto 7 de cada partido. Eso no pasó con ningún jugador. Efectivamente. O sea, algo tenía Juanito que trascendía a todo el asunto deportivo. Que hay una cosa más importante que ser bueno, que Juan era muy bueno. Hay una cosa más importante que ser querido. Y es que Juan tenía esa conexión. Siempre digo que es un aficionado que sabía jugar muy bien al fútbol. O sea, Juan era uno de los nuestros. Pensaba el aficionado blanco. Era uno de los nuestros, señor. Cómo se implicaba en todo, Claro, el aficionado que estaba ahí veía que no desfallecía, que podía confiar en él. Puro nervio, pura raza, se metía en todos los follones por defender al equipo. También. Esa es la verdad. Pero eso es lo que tiene vivir deprisa y vivir con él. Su punto de gravedad no estaba aquí, estaba en el corazón. Menudo corazón tenía. No le cabía en el pecho. Ella, maravilla. Es lo que ahorita el Bernabéu, minuto 7, si no me falla la memoria. Bueno, Roberto Gómez, tu amigo, su hijo, que ha sido también importante, ¿no? Para preparar este libro. Totalmente importante. Además, la primera biografía de verdad autorizada de Juanito. Sí, por supuesto. Roberto es el hijo de Juan que atesora todos los tesoros que guardaba Juan, documentos, fotografías, cartas, un diario del propio Juanito. Valor incalculable eso. Eso tiene un valor incalculable que por primera vez ve la luz gracias a su participación y sobre todo, y lo que yo más valoro, a su amistad. Roberto, ¿cómo estás, amigo mío? Muy buenas, Pedro. Buenas, hombre, bienvenido a Goles. Aquí estamos hablando de tu padre, grande Juanito, grande Juanito, el 7 infinito. Bueno, ¿te gusta que haya salido este libro? Sí, bueno, cuando me lo comentó Salva ya teníamos una buena relación de un libro que le escribió antes y bueno, me pareció una buena idea que la gente conociese un poquito más a mi padre, ¿no? Puro nervio era tu padre, puro nervio, Sí, bueno, al final... En casa era más suave. Sí, no, de hecho yo siempre cuento que... Era otro mundo, tenía dos mundos distintos, el privado y el público. Yo nunca le vi enfadado, Pedro. Nunca. Con eso te lo digo todo. Es que es la verdad, además todo corazón y generoso con todo el mundo. Me acuerdo yo la cantidad de gente que iba a pedirle favores y siempre atendía a todo el mundo, que eso es la grandeza de una persona. Por eso se le quiere tanto y se le recuerda a tu padre, Roberto. Sí, yo creo que al final por encima de lo buen futbolista que era, que lo era, que lógicamente nadie lo olvida en ese aspecto, ¿no? Es que era un tío excepcional, ¿no? No solo con su familia, sino con... No, con todo el mundo, ya te lo digo yo. Era, yo siempre lo digo, era demasiado buena persona, la verdad. Bueno, la cantidad, cuando tenía la tienda, la cantidad de gente que pasaba por la tienda a pedirle favores, bueno. Luego es verdad que al final, bueno, pues tuvo sus errores y la gente pues que no le tiene tanto cariño, pues le recuerda siempre por los dos errores que tuvo en su carrera, ¿no? Pero muy por encima de todo, y yo he tenido la suerte a lo largo de estos años de hablar con
no solo con compañeros, sino con rivales, ¿no? Y todos tienen un recuerdo de él maravilloso, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me hace estar muy, muy orgulloso. Pero él siempre ha reconocido sus errores, esa es la grandeza de la persona, que reconoció sus errores, sabía dónde se había equivocado y no se arrugaba. No, Pedro, yo aprendí mucho de eso, porque todo el mundo se equivoca, todos nos equivocamos. Todo el mundo, todo el mundo. Pero no todos sabemos salir de los errores, y mi padre no tenía ningún tipo de problema en pedir perdón rápidamente, claro. En digamos, salir bien de una metedura de pata, y bueno, aparentemente todo el mundo eso lo ve lo normal, pero luego no es lo habitual. ¿Hubiera llegado a ser entrenador del Madrid, Roberto? Sí, seguro. Por talento, a mi padre le gustaba muchísimo el fútbol y lo veía con una claridad que le iba a llevar tarde o temprano al Real Madrid, y porque el Real Madrid al final no dejaba de ser su casa, él nunca lo escondió, ni estando fuera del club, y al final, tarde o temprano, se hubieran vuelto a unir. Bueno, él comenzó esa andadura, ¿no?, en Mérida, curiosamente, que fue donde, después de venir de un partido de la Copa de Europa, pues tiene un accidente grave y muere, ¿no? ¿Cómo te enteraste, cómo se enteró la familia de este fallecimiento, Roberto? Bueno, la verdad es que esa misma noche nosotros pudimos ir a verle. Nosotros entrenábamos en la Lipa, estábamos tanto mi hermano como yo en la escuela AFE que él creó. Ajá. Y bueno, se hizo tarde, mi madre prefirió que nos fuésemos a casa y al final no pudimos pasar a verlo. Y yo me enteré, tanto mis hermanos como yo nos enteramos mi madre se levantaba muy temprano y escuchaba la radio en la cocina, y bueno, empezamos a escuchar los gritos desde nuestras habitaciones, y así fue como nos enteramos de lo que había pasado. Luego es verdad que ahí hay un lapso de tiempo en el que, bueno, pues todo fue muy rápido, y ahí hay cosas que no nos acordamos mucho, ¿no? Pero es verdad que siempre digo lo mismo, yo la desgracia no la puedo cambiar, porque es una cosa que no puedo cambiar, pero sí es muy bonito ver lo que la gente le quiere, lo que la gente le recuerda después de... Hombre, sí. Nadie se acuerda de ningún jugador. Fíjate que ha habido grandes jugadores en Madrid, solamente se acuerdan de Juanito, por algo será. Eso sí que es increíble, vamos a ver, esto ya es algo que marca toda una vida. Sí, incluso, bueno, pues gente que no le ha visto ni de refilón. Claro, fíjate jugar, los chavales de ahora, la gente joven, ¿no?, la que se incorpora a la vida futbolística. Mira, tengo una buena relación con Arbeloa, tengo buena relación con Casemiro, que son futbolistas que no le han visto jugar, y sin embargo sé perfectamente que le tienen una admiración brutal, ¿no? Pues esas son las cosas que a mí me hacen sentirme orgulloso, ¿no? Que no solo la gente que le vio le recuerda, que son los que al final les hizo sentir a lo mejor cosas que con el tiempo no se olvidan, ¿no? Sino gente que se lo ha trasladado a sus hijos o a sus nietos, y eso es una cosa muy bonita, la verdad. Me decía Salva, hombre, le has ayudado mucho a escribir el libro, el valor que tiene todo lo que has guardado de tu padre. En realidad siempre lo considero un tesoro. Me gusta esa palabra, tesoro. Lo es. Y siempre he considerado que no era mío, por eso no he tirado absolutamente nada. O sea, claro. El papel más insignificante lo guardo. Ni se te ocurra, Roberto, que igual aparece Amazon y quiere comprarlo todo. No, pero al final, porque yo tengo mucha relación con algunos compañeros de mi padre, de todos los equipos, incluso desde las categorías inferiores del Atleti, Burgos, Selección, Madrid, el Málaga, y muchos no guardan prácticamente nada, ¿no? Yo guardo todo. Cualquier tipo de... cómo les pagaban las dietas, cómo el club les cobraba. A mi padre le gustaba mucho, él tenía una colección que todavía guardo de vídeos beta compartidos en el Bernabéu con sonido ambiente, y el club se los cobraba. Entonces, son cosas del fútbol de esa época que la gente no tiene ni idea de cómo funcionaba el fútbol de los años 80, incluso cómo funcionaba un club como el Real Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver el Real Madrid que yo conocí con la multinacional que es ahora mismo, ¿no? Que es una empresa imagínate, ¿no? Enorme, o sea, no tiene nada que ver. El club que yo conocí de pequeño y el club del que yo guardo documentación es un club muy familiar, muy rudimentario a veces, pero que tiene un encanto que yo añoro, la verdad.
Y ese punto de encuentro donde se veían todos en el bar de Benito, de Goyo Benito, ¿eh? En Cáster. Sí. Sí. Un clásico, ¿eh? De hecho, nosotros íbamos mucho por allí. Yo siempre sabía dónde pillaba a los jugadores del Madrid. Era fácil, ¿eh? Era fácil, ¿eh? Era fácil. Bueno, Era un sitio de reunión del que... era un clásico en Madrid. Sí, y era fácil verles por allí. O sea, ellos no se escondían de nadie. No, eran otros tiempos. No había móviles. Sí. Para hacer fotos. Eso ha matado el periodismo y ha matado, pues eso, este mundo de los futbolistas donde antes, bueno, pues comíamos con ellos con normalidad, tomábamos copas con ellos con normalidad, y ahora, pues bueno, pues hay que esconderse por la vida. Pues nada, Roberto, me alegro mucho de este libro, recordando a tu padre. Yo he tenido muy buena relación con tu padre, muchas entrevistas, de hecho muchas entrevistas, y bueno, pues siempre me acuerdo de Juanito, al margen de lo que cante ya el Bernabéu, ¿no? Juanito, un grande. Con eso ya te lo digo todo, un grande. Roberto, felicidades, cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un grande de verdad, Salva. Un grande de verdad y un grande eterno y un grande Grande infinito. eterno, también me gusta, infinito. Bueno, pues muchas felicidades, aquí tienen el libro que lo pueden encontrar en cualquier sitio, ¿no? Cualquier sitio donde se vendan libros, ahí está. Y también por Amazon se puede comprar, ¿no? También por la está grande... de moda eso. Que ahora... Por todos los grandes almacenes, por todos lados se puede comprar donde haya libros. En una ferretería ya te digo que no. Eso seguro. Pues nada, felicidades. Salva Muchísimas Martín, gracias. Por estar en Goles, gracias por estar aquí. Un placer. Amigo mío. Un sincero placer. Y mucha suerte para el libro y para otras muchas cosas que vendrán. Muchísimas gracias. Espero que tienes que seguir escribiendo. Esperemos que sí. Que no te salga barba, pero a seguir escribiendo. Tienes la justa, y la que debes tener, ¿de acuerdo? Muy bien. Salva Martín, en sintonía de Goles. Bueno, me voy a Barcelona. Estoy ahí en la ciudad condal con mi amigo Antonio Guijarro. Guijarro, bona nit, ¿cómo estás? Buenas noches, bona nit, Parrado. ¿Estás bien? Tenemos noticia de última hora. ¿Qué pasa en Barcelona? En relación al Barça. Atención porque acaba de salir la noticia. La UEFA multa al Barcelona con 22.500 euros porque en el partido de Champions contra el Atlético de Madrid se retrasó el inicio de la segunda mitad y también por los fuegos artificiales en la zona de seguidores culés. Estos son los motivos. 22.500 euros. Bueno, es una sí, pero luego vendrá el tema. Luego tenemos la precaución, porque ya lo dijo Doménez García en Goles, que, ojo, porque está el tema de la multa que queda pendiente de los 60 millones. El año pasado pagamos 15 y las cuentas tienen que salir perfectas. Y hay que rebajar la deuda y tener números positivos para evitar una posible sanción económica de nuevo de la UEFA. Bueno, ¿cómo has sentado las declaraciones del Madrid, del presidente del Madrid, hablando de que con el Barça hay relaciones rotas, completamente rotas? Pues te voy a ser sincero, Parrado, como siempre, se han quedado con el paso cambiado, porque aquí en Barcelona, recordarás, en la época de las elecciones, el señor Laporta salió un día y en unas declaraciones dijo que las relaciones del Barcelona estaban rotas con el Real Madrid, dando a entender que el Barcelona había roto las negociaciones. Evidentemente, la gente no es tonta, la gente es muy inteligente. Puede estar abducida por el señor Laporta, pero repito, la gente no es tonta. Y claro, ayer las palabras de Florentino Pérez, cuando dice que lleva bastante tiempo con las relaciones rotas, pero por parte de él, del propio Florentino y del propio Real Madrid, pues claro, aquí la gente se ha quedado un tanto mosqueada. Ahora es igual, porque después de las elecciones a comerse con patatas fritas y con tomate como le gusta a Laporta al presidente durante 5 años más. Pero es otra más de las que hemos comentado en Goles, normalmente, cosas que dice y luego pues resulta que no tiene nada que ver con la auténtica realidad. Bueno, tú imagínate, Guijarro, cómo han cambiado las cosas. Inicialmente, bueno, pues Florentino ayudó mucho a Laporta, hay que decirlo, es la verdad. Sí, señor, eso es verdad. Ha influido en muchas situaciones para conseguir apoyos económicos para un Barcelona en la ruina. Y luego estaba el tema también de la Superliga. Mientras estuvo a su lado no había ningún problema. No salió a relucir todo el tema Negreira, que es el tema grave de toda esta operación. Ojo con el asunto Negreira. Vamos a ver qué dice la justicia, vamos a ver qué dice la UEFA. Le va a presentar un informe de 500 páginas, vídeos, muchas cosas.
bien argumentadas para que la UEFA, pues en una puñetera vez, le meta una sanción deportiva como se merece este asunto, que es el más grave para mí de corrupción sistémica que ha habido en el mundo deportivo, Guijarro. Eso es lo que le reprochaba a la afición del Real Madrid a Florentino Pérez. Cuando ayer sale y cuenta todas estas cosas, evidentemente la afición del Madrid pues aplaude las palabras del presidente. Te voy a decir una cosa, lo he dicho siempre, a mí el hecho de pagarle al señor Negreira merece sanción. Hombre. Siento decirlo 17 años y pico, casi 18. Es así. Siento decirlo porque aparte de profesional, soy culé, pero quiero ser una persona franca, como siempre, y ser sincera, y eso, la verdad, no se puede hacer. No se tendría que llevar a cabo en su momento por distintos presidentes. Yo, cuando Laporta dice que recoge una herencia ¿de quién? Del señor Gaspar. El señor Gaspar no quiere saber absolutamente nada del tema, pero el señor Laporta dice que recoge una herencia. El anterior presidente, blanco y en botella leche, era Gaspar. Y luego Rosell y el propio Bartomeu. Y Laporta, que le cuadriplicó la pasta. Sí. Yo te voy a decir una cosa, Pedro Pablo. Época de presidente. Esto tiene que llegar hasta el final. El fútbol se merece y los aficionados. Sí, porque si no es un cachondeo esto. Aquí cada uno parece la ley de la selva, hace lo que le sale de las pelotas, y no puede ser. Hay que determinar ya, a ver qué dice la justicia, que lleva años con esto, a ver si ya de una puñetera vez sale una sentencia y se pone al Barcelona en el sitio que corresponda. Y sobre todo el tema de la UEFA, ¿no? Ahí puede caer una sanción deportiva que podría dejarlo fuera de Europa durante una temporada o dos, ya veremos. Pero esto es todo lo que presenta el Real Madrid, que es lo que dijo ayer Florentino Pérez, y aparte una serie de personas con un abogado muy importante de Girona, que han presentado también, independientemente, también más datos y más documentos a la propia UEFA. En fin, veremos lo que pasa. Será muy curioso, pero como tú dices, yo pienso que es necesario para la limpieza y transparencia del fútbol, es necesario llegar hasta el final de este asunto. Bueno, temas deportivos, a ver, vamos a ver, Lewandowski está aquí con nosotros, Juanchito, que anoche hablábamos precisamente de la operación La Fuertón que tenía de Arabia, pero también hay otra de Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa. Hola, Juanchito, ¿cómo estás? Bienvenido a Goles, amigo. Hola, buenas noches. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Mejor que Lewandowski? No creo que esté mejor que Lewandowski. Creo que Lewandowski tiene... ¿Tenías a Arabia o tenías a Estados Unidos? A ver. También hay alguna opción, aunque no se está comentando mucho, de Europa. Pocas para Lewandowski, pero en Portugal, por ejemplo, han hablado bastante del Oporto como un destino, pero parece ser que Lewandowski no puede pagarle la pasta que le pueden ofrecer en Arabia y en Estados Unidos. Pero vivir en Europa, vivir en Oporto, que le pregunten a Casillas, retirarse en Oporto no está mal. Pero tampoco está mal en Estados Unidos. No, tampoco está mal en Estados Unidos. Chicago Fire, por cierto, donde se retiró Hristo Stoichkov, bueno, en el Chicago Fire, y el Al Hilal, que es el equipo de Karim Benzema. El equipo de Benzema. Pero o sea que Benzema, Lewandowski, oye, esa posibilidad de que compartan equipo Benzema y Lewandowski podría ser curiosa, ¿eh? Hablabas de 90 millones de euros. 90 millones de euros, sí, es lo que decían ayer en la prensa. A ver, Guijarro, ¿qué se dice en Barcelona de este tema? Bueno, hay muchas opciones encima de la mesa. Como dice Juanchito, hay opciones de Arabia, hay opciones de Estados Unidos. Es verdad la oferta del Oporto. Pero claro, si estás jugando en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Barcelona, aunque económicamente ya sabemos que no está en su mejor momento ni de largo, pero retirarse de un equipo que no sea el Barcelona en Europa me resulta extraño. Yo creo que si quiere jugar algunos años más, me imagino que intentará ser inteligente y sacarle el máximo rendimiento económico posible, ¿no? Por lo tanto, creo que aceptará una de las ofertas que habéis comentado, bien Arabia o bien Estados Unidos. Lo que está claro es que en la directiva del Barcelona, ahora fijaros, es muy curioso, venimos repitiendo desde hace ya meses y años incluso que el Barcelona para poder fichar tiene que vender. En el club, silencio. Y ahora resulta que como se puede marchar Lewandowski, ahora comienzan a reconocer que para vender tienen que... Para comprar, mejor dicho, tienen que vender. Tiene el Barça. Pero es que esto lo dijo Llopis desde hace mucho tiempo y la gente no lo quería creer. Pero si la gente, vamos a ver, si están anestesiados todos. Tienen que vender jugadores para traer futbolistas. Claro, la gente, si le da lo mismo, si lo que le gusta es celebrar los títulos, ir a tomar copas a luz de gas, bailar con Laporta, si eso es lo que quiere la gente, el aficionado, si lo demás le da igual, no tienen ni idea, pero la situación del Barça es gravísima. Bueno, Parrado,
es verdad que hay un montón hoy un sector importante que es como tú dices, pero también hay otro sector importante al que quiero aplaudir porque siempre que pasa algo, también son críticos. Pueden ser ahora minoritarios. Son intelectuales, claro, es la minoría. Claro, pueden ser minoritarios, activa, pero minoría activa, para mí son auténticos, porque se rebelan ante cualquier circunstancia que sea anormal. Bueno, hay un jugador, Juanchito, Joao Pedro. Joao Pedro, que pertenece al Chelsea y es uno de los delanteros que más le gusta a Deco, junto con la otra opción de la cual hemos hablado muchas veces, Joao Pedro. Que es el de Dusan Vlahovic, que yo creo que es el nombre que me cuadra más. Todo el mundo habla de Vlahovic dentro de las y a mí me incorporaciones. parece un delantero normalito, Sí, buen jugador, pero normalito. Pero acaba contrato sobre todo, y es verdad que en Italia lo ha hecho bien cuando ha podido jugar, porque ha tenido problemas de pubalgia, pero es muy buen jugador Vlahovic. O sea, Vlahovic es un jugador contrastado. A la Juventus le costó en torno a los 80 millones de euros. Le costó mucho dinero a la Juventus en su día. Ay, yo me río mucho porque al final los agentes son los pues que... Fíjate yo... A mí cuando habláis de esos nombres... Vlahovic, en fin. Y aparte de Joao Pedro, el otro gran nombre del verano en Barcelona, del cual se va a hablar mucho, porque Deco tiene intención de renovarle y el jugador quiere saber si va a tener oportunidades de verdad en el Barcelona, es Ferran Torres. Ese va a ser otro de los grandes nombres del verano en Barcelona. De los que podrían salir, Ferran Torres. También hablan mucho de Gordon, el jugador del Newcastle. Sí. Están hablando también de él, sí. Pero claro, es que estamos hablando de 70, 80, 90, 100 millones, claro. Y yo, a mí me gustaría de verdad que el Barcelona pudiera fichar ese tipo de jugadores. ¿Cuánto valdría Juanito en estos tiempos entonces, por lo que está pagando? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? No hubiera tenido ningún problema, Juanito. Sí, pero correcto. Pero hoy en día al Barcelona hay un sector que les cuenta milongas, que si Julián Álvarez, que si viene Bastoni, que si que si lo... Y luego ya cuando empieza... Guijarro, yo te anticipo lo que me han dicho algunas fuentes amigas culés, y agárrate los machos, La oferta que quiere presentar el Barça al Atlético de Madrid la semana que viene, presuntamente, 80 millones de euros por Julián Álvarez, más Marc Casado y Ronald Araujo. Bueno, yo te voy... a ver. No te voy a discutir, Juanchito, no te voy a discutir la noticia, evidentemente tú tienes tus fuentes, evidentemente. Sí, pero bueno, te voy a decir una cosa. El Atlético quiere pasta, no quiere cromos, quiere pasta. Sí, pero un cromo como Canguilí, que dé dinero. No cualquier tipo de cromo. O el PSG sí que puede fichar a... Ahora, sí que te puedo decir, Guijarro, a Julián Álvarez. Sí que te puedo decir, Guijarro, que a mí me garantizan que Ronald Araujo es uno de los nombres que está en el radar del Atlético de Madrid. Sí, yo le veo ahí. Pero eso lo puedo entender sin que esté Julián Álvarez por en medio. Sí. Pero yo quiero decir una cosa. El Atlético de Madrid no va a venderle al Barcelona a Julián Álvarez, entre otras cosas, porque sería reforzar a uno de sus rivales en las ligas y en las competiciones domésticas. Es así de sencillo. Entendería mucho más el traspaso al PSG. Lo entendería mucho más. Bueno, vamos a hablar del PSG, que ha vuelto a ganar la Liga 1. Quinta temporada consecutiva que gana el equipo que ahora dirige mi paisano Luis Enrique. Ramón Vilayeliu, estoy ahí en París, en la capital francesa. Don Ramón, ¿cómo estás, hombre? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Despierta, que yo sé que te metes en la cuna muy rápido y muy tempranito, Es que aquí ¿Cómo sois los franceses? Están acostumbrados mal, Sí, bastante. Ay, bueno, a ver, Julián Álvarez, ¿podría encajar en el PSG de Luis Enrique? Para mí cualquier pieza ahora mismo encajaría en el PSG de Luis Enrique, menos Kylian Mbappé. Mbappé. Aquí se está preguntando, bueno, pues, ¿qué es lo que ha fichado el Madrid? ¿Se ha fichado a un jugador, a un goleador o ha fichado a una empresa? O sea, Mbappé S.A. Es complicado, pero lo que es cierto es que al PSG le va mejor sin Kylian Mbappé. Es cierto que es verdad, tú fíjate, la gente puede decir, pero ¿qué decís? ¿Estáis locos? No, es que, vamos a ver, Luis Enrique dijo una verdad que todo el mundo se quedó ahí sorprendido. Hasta que no se vaya Mbappé, nunca ganará la Champions el PSG. Y ahí está. Como al Atlético de Madrid le fue mejor sin Antoine Griezmann. Aquel año ganó la Liga. Es que son cosas que tiene el fútbol que sorprenden. Que parecen inexplicables, ¿no? Parecen inexplicables porque, pero claro, suceden, Pero es cierto, y es que el PSG va camino de una segunda Champions League. Ahí está otra vez en otra final. Exacto. Tiene un rival muy duro, es cierto, con el Arsenal de Vamos, le van a poner un monumento en Qatar a Luis Enrique, ya te lo digo yo.
Pues seguramente. Para mí es el mejor entrenador de la historia y lo que le queda, porque está muy cómodo aquí en París y yo creo que se va a quedar varios años. O sea, no veo un proyecto mejor para Luis Enrique que aquí en París. Lo aman, él puede hacer lo que le da la gana, pero evidentemente se le tiene mucho en cuenta y está muy cómodo aquí en París y va a durar años seguro. O sea, lo que quería decir Luis Enrique es que queremos hacer un equipo y con Mbappé era imposible hacer un equipo. Así de sencillo se resume la historia, pero es la verdad. Sí. Vamos a ver si lo consigue el Madrid, hacer un equipo, ¿eh? Claro, entre Vinicius y Mbappé ya menudo problema tiene el nuevo entrenador que venga. Y Bellingham. Y Bellingham. Que es otro que tal baila. ¿Tú crees que Mbappé está pensando más en el Mundial que en el Madrid ahora mismo, Ramón? Hombre, ahora mismo sí. Además, hoy acaba de salir, ahora hace 2 horas, la lista del Mundial sin Camavinga, ¿no? La sorpresa. No va a estar Camavinga. No va a estar Camavinga, que es bastante sorpresa porque Didier Deschamps siempre lo había llevado y de momento, bueno, se va a quedar fuera de este Mundial de 2026 y Kylian Mbappé está ahí y Kylian Mbappé va a ser el capitán y bueno, Kylian Mbappé en los mundiales sí que es cierto que es uno de los mejores jugadores casi ya de la historia de los mundiales. O sea, si marca un gol en el siguiente mundial ya se va a poner bueno, vamos a ver Francia qué hace, ¿no? Pero si gana un mundial Francia, Mbappé tendrá ya 2 mundiales, Mbappé llevará ya muchos goles con la selección en este campeonato. El Mbappé de la selección es muy diferente del Mbappé de los clubes, eso es cierto. Tú imagínate que hasta quería colocar a Deschamps como entrenador del Madrid, Mbappé. y quiere colocarlo todavía. Ramón, una pregunta. Lucas Hernández va convocado también. Me ha sorprendido bastante ver a Lucas Hernández, que no ha tenido mucha continuidad en el PSG este año. Sí, es cierto, sí. Los 2 Hernández, de hecho, Teo también, Van, sí, confía mucho de Shams. Vaya 2 jugadores que ha perdido el fútbol español. Sí, cierto. Diría, es algo que tiene, ¿no? Que confía mucho en unos futbolistas, en una base, y luego es muy difícil sacarle de esas casillas, ¿no? Y con los hermanos Hernández, pues ha dado esta situación. Lucas no ha jugado mucho con el PSG, cuando ha entrado no lo ha hecho mal, pero bueno, es un jugador que está, yo diría, ya un poquito de bajada en su carrera, pero bueno, va a volver a disputar otro Mundial y vamos a ver, puede ganar el Mundial esta temporada porque, bueno, Francia hemos visto que tiene, sobre todo en ataque, tiene un equipo increíble. Poderoso, sí, señor. Bueno, no, despierta siempre, ¿eh? Siempre despierto te quiero ver, Ramón, ¿eh? Como gran periodista que eres, ¿eh? Hombre, claro, sí, aquí estamos, siempre al pie del cañón. Pero tú, aunque estés en Francia, costumbres españolas, que te irá mejor. Se intenta, pero aquí como menos chauvinismo y más alegría. Importante. Sí. Gracias por estar en Goles. Se te quiere, gracias. Ramón Belayeliu, en sintonía. Bueno, que nos vamos ya, tenemos que marcharnos. Gracias, Juanchito, gracias, Quijarro, Antonio, Barcelona, muy buenas. Buenas noches, buenas noches. Hasta otro día. Nos vamos ya. Hasta aquí el clásico de la radio deportiva. Te hemos contado, como siempre, muchas cosas. Cosas que tú quieres escuchar y que tú también quieres ver. Bueno, ya sabes que mañana tenemos el Goles Premium, un resumen de lo mejor de la semana. Luego aparecerá en escena mi amigo Luis del Pino, Mañanas en Libertad, y a continuación el primer informativo deportivo de la radio a partir de las 10:10. Deportes en Libertad. Pásalo bien. Volveremos, como siempre, mañana, misma hora, misma sintonía. Adiós, people, hasta mañana. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.